Shalom. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo y es lo que tiene que ver con los fracasos. Muchas veces uno intenta y no le sale bien. ¿Y hay que bajar los brazos? Eso nunca. Hay que volver a intentarlo hasta que se consigue lo que se desea obtener. Y si no se lo consigue, intentarlo. No dejarse caer. Una vez había un amigo mío que tuvo un problema con un hijo, lo perdió. El hijo tenía 2 años y tenía otros hijos más grandes y yo fui para saludarlo porque hubo una situación tan difícil. Y uno de los hijos, que era más grande que él, tenía 10 años, me dijo esta reflexión en ese momento. Me dijo: si se te viene abajo lo que has hecho, vuelve a edificar. Uno no se puede quedar caído, derrotado. Fue algo que a mí me impactó eso que dijo. Y es cierto, hay que edificar siempre, no dejarse estar caído, no quedarse en el suelo, hay que levantarse. Y hoy vamos a ver cosas impactantes acerca de este tema para alentarnos a salir siempre adelante. No quedarnos en el suelo, sin levantarnos, desanimados, abatidos, no. Hay que volver a intentarlo hasta que lo consigamos. Y si no lo conseguimos, seguir intentándolo. No puede ser que porque algo salió mal nos dejamos caer. Vamos a ver la pregunta primero. Guillermina ha escrito. Agradezco a Guillermina porque si no hubiese escrito esta pregunta no tendríamos esta respuesta. Estoy cansada y desilusionada de tantos intentos y tantas luchas e ilusiones que no logro mis proyectos. No tengo ganas de continuar. ¿Para qué? Así ha escrito Guillermina y agradezco muchísimo la pregunta. Y como dijimos, sí hay que continuar y hay que salir adelante. No hay que dejarse caer y si uno cayó, levantarse. Y vamos a ver otros ejemplos. Hay uno que yo siempre tomo como ejemplo, un hombre que para mí es alguien que siempre es el modelo, porque superó tantas cosas en su vida, y es Abraham, el patriarca Abraham del cual se habla en el Génesis. Hay cosas que están escritas en el Génesis y hay cosas que no se podía escribir todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que fueron transmitidas oralmente. Moisés guió al pueblo durante 40 años y lo que Dios le dijo escribir, escribió. Hay otras cosas que dijo una persona durante 40 años, enseña cosas. ¿De dónde las obtuvo? Él tenía la revelación de Dios. Él vivió después de Abraham, pero tenía la revelación de Dios. Y también lo que las otras personas le contaban de que habían vivido y se habían transmitido en boca, sabía muchas cosas. Una de las enseñanzas que fue registrada en el Talmud, en el Tratado de Yevamot, quedó escrito esto, en el folio 64, acerca de Abraham, cómo él, pese a que tenía muchas veces situaciones como para decir, ya está, ya no puedo seguir adelante aquí, dejarse caer, no lo hizo, él siguió adelante muchas veces. Pero hay una que quedó registrada, como dije en el texto talmúdico. Abraham no tenía la posibilidad de formar una familia. ¿Por qué? Porque su cuerpo tenía un problema de que había una membrana que cubría todo el sistema reproductor y entonces ¿cómo podía formar una familia? Y bueno, eso está escrito en el Tratado de Yevamot, como dije. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no bajó los brazos, oró al Creador y se esforzó y formó una familia. Se casó con Sara, que Sara también tenía 2 problemas muy serios. Uno, que el vientre, su sistema reproductor femenino le faltaba una parte, y también tenía un problema físico que le impedía, que se le describe todo en el tratado talmúdico que he mencionado, como era la fisonomía de Sara, para que no podía engendrar, y Abraham tampoco. Ambos se casaron. ¿Qué ocurrió? Ellos siguieron adelante, oraron al Creador, tuvieron fe, creyeron, y se casaron y tuvieron hijos. Está escrito que en el texto bíblico, que cuando Abraham tuvo 86 años, le nació Ismael. La esposa Sara le dijo: conmigo no has tenido hijos, allégate a mi sierva, Agar. Y Abraham lo hizo y tuvo un hijo, pero a los 86 años. ¿Qué ocurrió antes de eso?
Bueno, ahí lo que explica el texto talmúdico, Abraham no podía tampoco porque tenía ese obstáculo. Según la exégesis de Tosafot, cuando llegó el momento de casarse, aparentemente esa membrana se habrá rasgado y Abraham estuvo sano como para poder casarse. Y bueno, eso es lo que deduce la exégesis de Tosafot. Se casó, tuvo hijos, primero Abraham a los 86 años, el primero. Después, como se narra en el texto bíblico, Sara también pudo tener un hijo con Abraham, Itzhak en hebreo, tuvieron hijos. Abraham tenía 99 años cuando lo engendró y Sara tenía 89 años cuando nació. Abraham tenía 100, Sara 90 años, o sea que eran ancianos, está escrito ancianos entrados en años. Le había cesado a Sara el periodo catamenial, o sea que ya también, además de los problemas que tenía el problema que ella era anciana y le había cesado el periodo catamenial. Bueno, era muy difícil, imposible prácticamente según el modo natural. Pero el Eterno puede todo, ella no bajó los brazos, siguió adelante, siguió orando. ¿Y cuándo fue recordada Sara por el Creador que le dio hijos? Cuando ella hizo una obra de bien increíble que oró por otras personas. Lo copia el texto bíblico que está escrito en Génesis 20, 17, 18. Abraham le oró a Dios y Dios curó a Abimelech y a su mujer y a su sirvienta y se aliviaron, pues el Eterno había cerrado todos los orificios de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Génesis 20, 17, 18. Después le nació un hijo. ¿Por qué? Porque Abimelech había tomado a Sara, todo lo que se narra en el texto bíblico. Antes de eso podéis leer los versículos. Y a Abraham se le reveló a Abimelech y le dijo que le pidiera a Abraham que orara por él, porque si no los orificios no se iban a abrir de ellos, de los hombres de Abimelech y de los pobladores de ese lugar. Es narrado esto en el texto bíblico. Y Abraham oró, Sara intervino y bueno, se abrieron todos los orificios de ellos y el problema que ellos tenían también fue solucionado, que ellos mismos que oraron tenían, que era, no podían tener hijos y etcétera. Bueno, Abraham ya había tenido a Ismael, pero recuerdo a los 86 años, pero Sara aún no. Después se menciona que el Eterno recordó a Sara tal como había dicho y el Eterno le hizo a Sara lo que había hablado. Sara concibió y dio a luz un hijo para Abraham en su ancianidad, en el plazo que le había dicho Dios. Abraham llamó al hijo que le había nacido de Sara Itzhak. Génesis 21, 1 a 3. O sea que después de hacer una obra de bien así, de orar por las personas que le habían tratado mal y todo, ella fue iluminada. ¿Por qué? Hacer el bien abre todas las puertas. Incluso cuando no se tiene éxito, se fracasa muchas veces, como nos contó Guillermina. Abraham es un ejemplo, observad, y Sara también. Y Abraham, después de tener el primer hijo con Sara, que era Itzhak, y después de haber tenido a Ismael, 2 hijos tenía Abraham. Cuando Sara, su mujer, partió de este mundo, Abraham se casó nuevamente con Ketura, otra que era la esposa de mujer. Hay sabios que dicen que era la sierva de Sara que se casó nuevamente con ella y ahora es llamada Ketura. O puede ser que otra mujer, hay sabios que dicen que era otra mujer. Bueno, se casó, de todos modos el texto bíblico dice que se casó nuevamente con Ketura. ¿Quién era Ketura? Bueno, en eso hay discrepancia acerca de quién era Ketura. De todos modos, se menciona en el texto bíblico que con esa mujer Ketura tuvo 6 hijos más. Después de tener esos problemas, después de ser anciano, entrado en años, después que a los 100 años tuvo un hijo, en forma milagrosa, siendo tan anciano. Pasaron 37 años desde ese momento, que era la edad que tenía Itzhak cuando partió Sara, su mujer, Sara, su madre, de este mundo. A esa edad Abraham se casó nuevamente y tuvo 6 hijos más. ¿Cómo es posible? Esto es un milagro. El Creador puede todo. O sea, no dejarse abatir, sino volver a intentarlo, orar al Creador. Hay que seguir adelante. Y quiero citar un ejemplo, que este ejemplo va a ser importante tomar en cuenta porque todos tenemos la posibilidad. Hay personas que tienen dones especiales que los pueden desarrollar y no dejarse caer por alguna vez que fracasaron o varias veces que fracasaron. Hay que siempre levantarse y salir adelante. Aquí tenemos una pared. ¿Cómo se hace para atravesar esa pared? Algo hay que inventar, una escalera para subir y pasar al otro lado, algo hay que hacer, pero si uno va frontalmente no la va a poder atravesar, se va a caer siempre. A veces esos son los obstáculos. Del otro lado, a mi derecha, o sea, a vuestra izquierda, está campo abierto, podemos pasar, pero si uno quiere pasar a mi izquierda, o sea, a vuestra derecha, hay una pared, esa pared impide, hay que trepar la pared, pero es difícil, una pared bastante alta.
tratar de inventar una escalera o atar un cabo y subir por ese cabo arriba al extremo. Algo hay que hacer. Si no, uno no va a salir nunca adelante de ese problema. Hay que inventar algo nuevo. Y ese ejemplo que os hablé, del que os quería comentar, es Thomas Alva Edison, una persona que es conocida, no sé quién no lo conoce, porque muchas de las cosas que podemos disfrutar hoy en día es gracias a él, a que él logró inventarlas, a esas cosas. Pero ¿cómo hizo? ¿Le fue fácil? Vamos a ver, o tropezaba, como Guillermina nos contó que le ocurre a ella. ¿Qué ocurrió con Thomas Alva Edison? Esto que voy a leer ahora lo podéis encontrar en la enciclopedia virtual de internet, o sea que vosotros también lo podéis buscar. Si no, con escucharme a mí también va a ser suficiente, porque yo lo he tomado en la enciclopedia para que todos lo podáis también disfrutar a esto, que es muy interesante. Así dice: Thomas Alva Edison nació en Milán, Ohio, el 11 de febrero de 1847 y vivió hasta 1931, Nueva Jersey, 18 de octubre de 1931. Fue un inventor, científico y empresario estadounidense. Desarrolló muchos dispositivos en campos como la generación de energía eléctrica, la comunicación masiva, la grabación de sonido y las películas. Estos inventos incluyen el fonógrafo en 1877, la bombilla eléctrica en 1879, el efecto Edison en 1880, la central eléctrica en 1882, el kinetógrafo y el kinetoscopio en 1891. Apodado el mago de Menlo Park, Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Observad, qué hombre. Sin que hubiera estado Edison, ¿cómo podríamos disfrutar de todas estas cosas que estamos en la actualidad disfrutando? Más sofisticadas, pero ¿quién lo inventó? Él fue el hombre que se le reconoce haber inventado todo esto. Y ahora vamos a ver cómo hizo. Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunos de sus inventos: la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Sus avanzados trabajos en estos campos no fueron más que una continuación de su primer trabajo como radiotelegrafista. Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica por corriente continua a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno. Este fue Thomas Alva Edison. Y ahora lo que concierne a todos nosotros, ¿le fue fácil? En absoluto, vamos a verlo. En 1855, a los 8 años y medio, Edison entra a la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, regresó a casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. La madre de Edison sacó al niño del colegio y lo educó en su casa. Después de las tareas domésticas, le enseñó a leer y escribir correctamente, además de aritmética, y comenzó a leerle algunos libros. En 1859 empezó a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit, así como verduras, mantequilla y moras. En Detroit, el tren hacía una parada de 6 horas, las cuales aprovechaba pasándolas en el salón de lectura de la Asociación de Jóvenes, después Biblioteca Gratuita de Detroit. Comenzaba por leer el primer libro que se encontraba en el anaquel inferior y seguía por orden con los demás hasta terminar con toda la hilera. Edison no quedaba satisfecho con solo leer y comenzó a realizar diversos experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia. Utilizaba un vagón vacío como laboratorio, donde también instaló una pequeña prensa de mano que se agenció cuando un amigo del Detroit Free Press le regaló algunos tipos. El resultado fue inmediato.
el Grand Trunk Herald, semanario del que Edison tiraba 400 ejemplares. Una historia para nosotros modelo y para cualquier persona. Después de atravesar una situación tan delicada en el colegio, que fue denominado tal como se mencionó ahí por su maestro, y que tuviera que abandonar el colegio, incapaz de poder aprender, así lo calificaban en la escuela, en el colegio, pero su madre lo sacó adelante. Con paciencia, con perseverancia, le enseñó hasta que él pudo aprender las cosas básicas y después tuvo que salir a trabajar, siendo joven, vender cosas en los trenes. Aún así, Edison siguió adelante y no dejó que el tropiezo sea caída definitiva, hasta que se convirtió en el gran inventor que todos nosotros conocemos. Es un ejemplo para tomar en cuenta. Como él hay muchos otros. Yo lo elegí a Thomas Alva Edison porque para mí es una persona que significa mucho, todos los inventos que él dejó, y es muy valioso tomar esos ejemplos, eso que él hizo. Hay una revista de ciencia muy importante que él está entre los fundadores. Fue una persona ejemplar que sirve de motivación para todos nosotros. No dejarse caer, salir adelante. Si uno cayó, levantarse, no quedarse definitivamente en el suelo. Tratar de no dejarse caer, pero si uno cayó, no quedarse en el suelo, levantarse, seguir adelante, volver a edificar, volver a construir, hasta que logremos lo que nos proponemos. Y si no lo logramos, seguir intentándolo. Y si vemos que es imposible de un modo, inventar algo para hacerlo. Como dijimos, esta pared que está a mi izquierda, a vuestra derecha. No se puede subir si uno no hace algo, o construye una escalera, o pide a alguien una escalera, o ata un cabo a la parte superior y tiene que conseguir el cabo y sube. Frontalmente no se va a poder, hay que hacer algo. Así son los golpes de la vida. Así ocurre en la vida, muchas veces se cae, pero hay que levantarse, hay que volver a emprender, volver a intentarlo. Tomar los ejemplos de las personas que he mencionado es muy importante porque está en nuestras manos. El éxito depende de nosotros. ¿Qué hagamos nosotros para conseguir lo que nos proponemos? Es importantísimo. Incluso cuando son dificultades muy grandes como las que he contado de Abraham, de Sara, todo es posible, depende de nosotros. Y que tengamos fe en el Creador y le pidamos al Creador y también que hagamos lo que está a nuestro alcance. Con eso nosotros vamos a poder salir adelante, porque tenemos nosotros nuestro esfuerzo, lo ponemos, pedimos al Creador, que es el Rey del universo, el Creador de todo, entonces tenemos todo para salir adelante. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.